Historia de Leung Xiu-lung y todo su legado descansa en paz 1948 a 2026. ये मैं क्या देख रहा हूँ? ओए दल बदलू, तू अभी भी जिंदा है?力度就有啦，不。嗨，你们好，我是梁小龙。今天我们怀着沉重的心情， पैरों पर हमला। Empezamos con una noticia reciente, el fallecimiento de una auténtica leyenda de las artes marciales, Bruce Long Xiu-lung, el pasado 14 de enero de 2026. Tenía 77 años. Sí, una noticia muy triste. Y para muchísima gente, su cara es la de la bestia en Kung Fu Hustle. Totalmente. Ese villano icónico con sus chanclas, la camisa de tirantes y esa pinta de genio loco. Un villano que, curiosamente, le dio una fama mundial tardía, mucho después de que su carrera como héroe de acción, digamos, se hubiera apagado. Pues justo por eso estamos aquí. Porque los materiales que hemos revisado pintan un retrato mucho más complejo. Hablan de un pionero del cine de Hong Kong, un artista con una filosofía muy personal. Y una resiliencia increíble. Exacto. Así que hoy vamos a intentar conectar los puntos, ir más allá de ese villano para descubrir al hombre que fue considerado uno de los 4 pequeños dragones. Al nivel de Bruce Lee o Jackie Chan en su momento. Eso es. Vamos a desgranar su historia. Es que la imagen de la bestia en Kung Fu Hustle es potentísima. Casi una fuerza de la naturaleza, ¿no? Sí, es inolvidable. Pero lo que me ha dejado alucinado leyendo todo esto es que en los años 70 y 80 lo sitúan en ese Olimpo el de los 4 pequeños dragones. Ajá. Y claro, la pregunta es obligada. ¿De verdad estaba a ese nivel? Porque hoy, seamos sinceros, su nombre no resuena con esa misma fuerza. Pues esa es la pregunta clave. Y sí, la respuesta es que durante un tiempo en el mercado asiático lo estuvo sin ninguna duda. ¿Y qué pasó? Su ascenso coincide con un momento muy particular, el boom del Bruceploitation. Ah, claro, la explotación de la figura de Bruce Lee tras su muerte. Exacto. Bruce Lee muere en el 73 y deja un vacío gigantesco. Y la industria de Hong Kong, que es súper pragmática, se lanza a llenarlo con decenas de películas y de imitar aires. Una especie de fiebre del oro buscando al nuevo Bruce Lee. Totalmente. Y a muchos actores les pusieron nombres parecidos. Bruce Lee, Dragon Lee. A Leung le presionaron para que usara Bruce Leung. Y él no quería, al parecer. Al principio se resistió, pero bueno, acabó cediendo. Pero aquí viene la gran diferencia, y esto lo destacan todas las fuentes. Mientras que la mayoría eran, pues eso, meras copias, Leung aportó un estilo genuino. No era una imitación. Era una evolución, decían. Exacto. A ver, me cuesta un poco imaginarlo. ¿Cómo creas un estilo propio dentro de un género que se basa, por definición, en copiar a una figura tan intensa, casi solemne como Bruce Lee? Era un riesgo enorme, claro. Podría haber quedado como una parodia. Claro. Pero lo solucionó con una fusión muy inteligente. Los análisis de sus películas hablan de una mezcla fascinante. Por un lado, tenía la base del karate Goju-ryu, ¿vale? Un estilo de Okinawa, muy potente. Sí, de golpes directos, posturas muy sólidas. Pero a eso le añadía unas acrobacias superfluidas y, aquí está lo especial, un toque de comedia física. Tenía chispa, era más cercano. No tenía esa seriedad casi mística de Lee, para nada. Y eso conectó muchísimo con el público. Y protagonizó un montón de películas que hoy son de culto, ¿no? Muchísimas. Títulos como The Invincible 8, My Kung Fu 12 Kicks, pero
si de verdad queremos entender la locura creativa de esa época, hay que hablar de una película de 1977. A ver, sorpréndeme. Se llama The Dragon Lives Again. Es una obra singularísima. El título ya promete. En ella, León interpreta el espíritu de Bruce Lee, que acaba de morir y llega al inframundo. Vale. El rey del infierno le ofrece trabajo, pero él se niega y decide abrir su propio gimnasio de artes marciales allá abajo. Un gimnasio en el más allá. Me encanta. Y esto, claro, le mete en problemas con la mafia local que está liderada por, atención, personajes de la cultura pop. Espera. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que hay una película donde el espíritu de Bruce Lee se pelea con James Bond, Drácula y el hombre sin nombre de Clint Eastwood en el infierno? Exactamente eso. Y también con el personaje de la película erótica Emmanuel. No me lo puedo creer. Y también salen Popeye y Zatoichi, el espadachín ciego. Es la definición perfecta de la genialidad y el descaro del cine de explotación de Hong Kong. No había filtros. Es alucinante. Y en medio de esa locura, León consigue hacer una interpretación que es un homenaje y a la vez algo completamente suyo. Eso requiere un talento muy especial. Para desarrollar un estilo tan personal, su formación tuvo que ser también particular. Los textos dicen que nació como Leung Choi-sang, el mayor de 12 hermanos. La tradición marcial era su pan de cada día, por lo visto. No era un hobby, no. Era el lenguaje de su casa. Su padre era maestro de artes marciales. Pero la clave de su expresividad, esa capacidad de actuar mientras pelea, parece que viene de otro sitio. Sí, de la ópera cantonesa. Que, para quien no lo sepa, no es solo cantar, es un entrenamiento de atleta de élite. Es como un gimnasta olímpico que además tiene que actuar, controlar la voz y luchar. La exigencia física es brutal. Es una formación total. Integra el cuerpo y la emoción de una forma que el entrenamiento puramente marcial a veces no consigue. En la ópera aprendes a contar una historia, con un giro de muñeca, con un salto. Con la cadencia de los pasos. Exacto. Y toda esa narrativa corporal es lo que Leung se llevó a sus escenas de lucha. Y luego está la otra cara de la moneda, que es el contraste. Hay una anécdota increíble de su adolescencia que parece sacada de una de sus películas. Con solo 15 años, actuaba como una especie de Boy Scout de peleas callejeras. Sí, es un detalle que aparece en varias biografías. Se enfrentaba a pandillas y a matones para defender a comerciantes o a gente de su barrio. Eso es fundamental. Es clave, porque nos dice que sus habilidades no nacieron solo del entrenamiento formal, en un entorno controlado. Se forjaron en la necesidad de sobrevivir en la calle. ¿Y cómo se juntan esos dos mundos? La disciplina casi teatral de la ópera y la cruda realidad de una pelea de verdad. Pues ahí está el secreto de su autenticidad en pantalla. La ópera le dio la técnica, la expresión, pero la calle le enseñó el timing, la gestión de la distancia, la psicología del combate. Le enseñó que una pelea no es una coreografía perfecta. Eso es algo caótico, impredecible. Por eso, cuando lo ves en pantalla, no tienes la sensación de estar viendo a un actor que ha aprendido a pelear. Es un luchador que ha aprendido a actuar. Exactamente. Y esa base le dio una comprensión del combate que iba mucho más allá. Entendía el ritmo, el peligro, la narrativa interna de una pelea. Y eso no se puede fingir. Así que tenemos a una estrella en la cima, con un estilo único, una carrera imparable. Lo tiene todo. Y entonces, ¿qué es lo que, según los textos, frena en seco todo este impulso a mediados de los 80s? Porque el parón fue drástico. Fue una decisión en apariencia pequeña, con unas consecuencias gigantescas. Y este para mí es uno de los puntos clave. Su carrera es un microcosmos de cómo el arte en Hong Kong estaba totalmente a merced de las tensiones geopolíticas de la zona. Entre Taiwán y China continental. Claro, no podías ser solo un artista, estabas obligado a ser una ficha en un tablero mucho más grande. ¿Y cuál fue esa decisión? Pues aceptó una invitación para participar en un par de producciones de televisión en China continental. Quería llevar su arte a un público más amplio. Un movimiento que hoy nos parecería lógico, vamos, pero en los años 80 fue un suicidio profesional. ¿Por qué? Porque la industria del cine de Taiwán, que era un mercado vital para las películas de Hong Kong y tenía una postura muy anticomunista, lo consideró una traición. Lo pusieron en una lista negra. Una lista negra. ¿Y eso qué significaba en la práctica? Pues que cualquier película en la que él apareciera sería boicoteada en Taiwán.
Y claro, ningún productor de Hong Kong se iba a arriesgar a perder tanto dinero. O sea que de la noche a la mañana las ofertas de trabajo se evaporaron. Se evaporaron. Desapareció de la pantalla durante casi 15 años. ¿15 años? ¿Es una eternidad en la carrera de un actor de acción? Y los documentos dan detalles de qué hizo durante ese exilio forzoso. Aquí es donde su historia da un giro inesperado, y en mi opinión se vuelve todavía más interesante. A ver, lejos de las cámaras, montó algunos negocios para subsistir, pero sobre todo se dedicó a la introspección. Esa pausa forzada se convirtió en una especie de retiro espiritual. Vaya, Profundizó en el budismo Chan, en el taoísmo, y su mentalidad cambió por completo. Hay una entrevista fascinante de los 90 donde él reflexiona sobre esto y dice algo como: la verdadera victoria no es en vencer a otro, sino en dominar el ego propio. qué transformación. Del luchador callejero que se enfrenta a pandillas al filósofo que busca la paz interior. ¿Y eso cómo se manifestaba en su día a día? Pues de formas muy reveladoras. Por ejemplo, a diferencia de otras estrellas retiradas, no abrió una gran academia de Kung Fu para comercializar su fama. No quiso explotar su nombre. No. En su lugar, fue mentor de pequeños grupos privados, de forma muy discreta. Enseñaba con el ejemplo, centrándose tanto en la filosofía como en la técnica. Se convirtió en un referente silencioso, no en una estrella mediática. O sea que el exilio le quitó la fama, pero le dio una profundidad que quizá no habría encontrado de otra manera. Precisamente, y no solo en lo espiritual. Hay otro detalle que me parece increíble. Se dedicó a estudiar instrumentos musicales tradicionales chinos. Ah, ¿sí? Sí, como el guzheng. Estaba convencido de que el ritmo musical era la clave para la cadencia de una buena escena de lucha. Creía que una coreografía de combate debía tener la misma estructura, la misma fluidez que una pieza musical. Estaba refinando su arte desde dentro, lejos de la presión de la industria. Justo eso. Y entonces en 2004, después de más de una década de silencio, llega Stephen Chow y lo llama para Kung Fu Hustle. Tiene que ser una de las mejores decisiones de casting de la historia del cine. Es un golpe de genio absoluto. Chao, que creció viendo sus películas, sabía exactamente lo que Leung representaba. Y no lo trae de vuelta como un héroe nostálgico. Para nada. Le da el papel de la bestia, un antagonista que es casi una fuerza filosófica, un personaje que ha llegado a un nivel de dominio tal que le aburre pelear. Es el papel perfecto para el león de esa etapa de su vida, el maestro que ha trascendido la lucha por la lucha. No podría estar mejor elegido. Un regreso que, claro, lo presentó a una audiencia global que en su mayoría no tenía ni idea de quién había sido 30 años antes. Fue un redescubrimiento total. Sí, una segunda vida artística. Y en lo personal, ese periodo de pausa también parece que le trajo estabilidad, ¿no? Así es. Su primer matrimonio con la cantante Irene Ryder, en pleno apogeo de su fama, se resintió mucho por ese ritmo frenético. Sin embargo, en 1995, durante su retiro, se casó con Song Shang y formó una familia. Y ese fue su refugio. Según varias fuentes, sí. Esa fue la base que le dio la serenidad para afrontar su segunda etapa. Cuando se habla de su legado, ¿en qué se centran los análisis? ¿En premios? ¿En taquilla? Pues, curiosamente, no. Su legado final no se mide tanto en cifras como en influencia. Y sobre todo, en coherencia. Coherencia. Sí. Los testimonios de gente que trabajó con él lo describen como un profesional con una ética de trabajo intachable. Era estricto, puntual y un defensor a ultranza de la seguridad en el plató. Ah, eso es interesante. Hay anécdotas de cómo se negaba a rodar escenas de riesgo si consideraba que eran gratuitas y no aportaban nada a la historia. Tenía un profundo respeto por el oficio. Y por la integridad de sus compañeros. Totalmente. Y esa influencia se notó mucho tras su fallecimiento, ¿verdad? Absolutamente. Más allá de los titulares, los homenajes más significativos fueron los que surgieron de la propia comunidad marcial. Ah, sí. Sí. Muchas escuelas en Hong Kong, en China, en todo el sudeste asiático, realizaron ceremonias privadas, minutos de silencio, exhibiciones para honrar su contribución al Kung Fu como herencia cultural viva. No lo despedían como una estrella de cine, sino como un maestro. Como un Sifu, uno de los suyos. Entonces, si tuviéramos que resumir su trayectoria en una idea, ¿cuál sería? Pues que su historia es la de un artista que supo esperar, resistir y adaptarse sin perder jamás su esencia. No fue el más famoso a nivel global, como Jackie Chan, ni el más icónico como Bruce Lee. Pero sí uno de los más auténticos. Exacto.
Su carrera es un testamento a la perseverancia y demostró que, a veces, el mayor crecimiento ocurre en el silencio, cuando las luces se apagan. Hoy hemos viajado desde el inolvidable Bestia de Kung Fu Hustle hasta los orígenes de uno de los 4 pequeños dragones de Hong Kong. Hemos visto al luchador callejero, al artista exiliado por la política, Al mentor silencioso que encontró la filosofía en la pausa. y finalmente a la leyenda que regresó para dejar una huella imborrable. Un maestro del movimiento cuya vida fue tan física como espiritual. Los textos que hemos analizado lo dejan muy claro. Su verdadero legado es el ejemplo, la prueba de que la huella más profunda no la deja la fama inmediata, que es ruidosa y efímera. Sino la que permanece cuando todo ese ruido se apaga. La consistencia, la autenticidad a lo largo del tiempo. La historia de Bruce Leon, de su pausa forzosa y su posterior reinvención, plantea una pregunta interesante sobre el camino de un artista. ¿Es a veces necesario un periodo de silencio, un alejamiento del foco público, para que una voz creativa encuentre su expresión más auténtica y duradera? Mucha gente, al ver esta cara, piensa en un villano, ¿verdad? Pero la historia de Bruce Leung Siu-lung, bueno, es la de una auténtica leyenda de las artes marciales. Es la historia de un héroe que cayó, sí, pero que supo levantarse. Y su viaje, la verdad, es mucho más complejo de lo que uno podría pensar. Para toda una generación, él es este personaje. Es la bestia, el villano que nos dejó a todos con la boca abierta en Kung Fu Hustle. Y sí, es la imagen que lo catapultó de nuevo a la fama mundial. Pero esto, en realidad, es solo el final, el epílogo de una carrera que ya era legendaria mucho, mucho antes. Es que para llegar a entender al villano primero tenemos que conocer al héroe que llevaba dentro, porque mucho antes de que el mundo lo conociera como la Bestia, Lem ya era una de las estrellas de acción más grandes de su época. Y ahí, justo ahí, está el verdadero corazón de su historia. Y este contraste es brutal. Define toda su carrera. Por un lado tenemos a la Bestia de 2004, el papelazo que lo puso de nuevo en el mapa mundial. Y por el otro, el pequeño dragón, el héroe de los años 70 que, ojo, se codeaba con gigantes de la talla del mismísimo Bruce Lee. Son las dos caras de una misma moneda, de una leyenda. Para hacernos una idea de la magnitud de este hombre, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Vámonos a la edad de oro del cine de Hong Kong, una época vibrante, salvajemente competitiva, donde solo los mejores de los mejores podían sobresalir. Y fue justo ahí, en ese entorno, donde Leung se ganó a pulso el apodo de ser uno de los 4 dragones. Y todo empieza aquí, en sus orígenes. El mayor de 12 hermanos, imaginaos. Su formación fue una mezcla fascinante. Por un lado, la disciplina pura de las artes marciales, que aprendió de su padre. Por otro, la expresión corporal de la ópera cantonesa. Y para rematar, la dureza de la calle, donde tuvo que defenderse de pandillas con solo 15 años. Esa mezcla explosiva no forjó a un simple luchador, forjó a un artista. Su momento llegó en una época muy particular. Estamos hablando de los años después de la trágica muerte de Bruce Lee. De ahí nació un subgénero, el Bruceploitation, que básicamente intentaba llenar ese vacío enorme con un montón de imitadores. Pero en medio de todo ese caos de copias, Leung Siu-lung no fue uno más, no. Él destacó con un estilo completamente propio, auténtico. Y su carrera, bueno, despegó como un cohete. Fue meteórico. Durante los 70 y 80 no paró de encadenar un clásico tras otro, desde la locura surrealista de The Dragon Lives Again hasta la influyente 10 Tigres de Shaolin. Vamos, que su sitio en el Olimpo de las estrellas de acción estaba más que garantizado. Pero siempre hay un pero. Justo cuando estaba en lo más alto, en la cima absoluta de su carrera, cuando era el rey del cine de acción, todo se paró, en seco. Una pausa forzada, abrupta, que no vino de un villano de película, sino de un conflicto muy real, entre bastidores, que iba a cambiarle la vida por completo. El resultado fue el silencio. Años de silencio. De un día para otro, una de las estrellas más grandes de toda Asia, un tipo cuyo nombre llenaba salas de cine, simplemente se esfumó. Desapareció de la industria. Se desvaneció, como un fantasma en una vieja cinta de película. Y todo, absolutamente todo, se desencadenó por una sola decisión, una que tuvo unas consecuencias políticas brutales. Resulta que aceptó un trabajo en la televisión de la China continental y, claro, se metió de lleno en las tensiones geopolíticas de la época. ¿Qué pasó? Que la industria del cine de Taiwán, que era potentísima, reaccionó vetándolo. Lo metieron en una lista negra y eso lo borró del mapa durante casi 20 años. Pero claro, las leyendas de verdad no desaparecen así como así. A veces solo esperan su momento. Y su regreso, fue tan espectacular como lo había sido su ascenso. Un segundo acto que, de verdad,
nadie se esperaba y que sirvió para redefinir por completo su legado. Fijaos en esta fecha, 2004, el año 2004. Después de estar casi 2 décadas en la sombra, este año iba a marcar uno de los regresos más increíbles, más memorables de la historia del cine moderno. Una cosa de locos. Y ojo, que esto no fue casualidad, para nada. Fue el director, el genio Stephen Chow, quien lo buscó personalmente. Chow, un fanático del kung fu clásico, sabía que para el papel de la bestia no le valía un actor cualquiera, no. Necesitaba una leyenda de verdad, alguien que con solo aparecer en pantalla ya transmitiera décadas de poder y maestría. Y esto es lo que hace que todo sea tan especial. Esto no era un actor buscando una segunda oportunidad, era un maestro reclamando lo que era suyo, su trono. Demostró que casi 20 años de parón no le habían quitado ni una pizca de talento ni de esa presencia imponente que tenía en pantalla. Pero la historia no acaba con este regreso triunfal, ni mucho menos. El impacto real de Leung va mucho más allá de sus papeles. Su legado más profundo está en la filosofía que fue desarrollando durante todos esos años de exilio y en su influencia como un auténtico maestro. Esta frase lo resume todo. En esos años, fuera de los focos, se dedicó a profundizar en el budismo Chan y en el taoísmo, y ahí entendió algo clave, que el kung fu no es solo dar golpes, es una disciplina para conocerse a uno mismo, para dominar el interior, una lección de humildad y de una fuerza increíble. Y esa forma de pensar se notó en todo lo que hizo después. Nunca fue de esos que buscan el reconocimiento público como maestro. Él prefería compartir lo que sabía en privado sin hacer ruido. Se convirtió en un defensor a ultranza de la seguridad en los rodajes y eligió sus últimos papeles con pinzas, con un propósito muy claro, que reflejaran toda esa sabiduría que había acumulado. Su vida, que empezó en 1948, ha sido un viaje, bueno, extraordinario es poco, de las calles de Hong Kong a ser una estrella mundial, y luego el regreso. Es el ejemplo perfecto de lo que es la perseverancia, y ha dejado una marca imborrable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Al final, su historia es eso, una lección potentísima de resiliencia. La de un luchador que venció una lista negra, la de un artista que supo reinventarse para una era del cine completamente nueva. Y sobre todo, la de un maestro que enseñó que la fuerza de verdad, la más grande, no está en los puños, está en el espíritu. Y es que la increíble vida de Bruce Leung Siu-lung nos deja con una pregunta en el aire, ¿no? ¿Qué es lo que de verdad define a una leyenda? ¿Es la fama, el brillo de estar en lo más alto? ¿O es más bien la tenacidad para resistir, adaptarse y al final regresar con más fuerza que nunca? Ahí queda eso. Adiós a una leyenda de las artes marciales. Bruce Leung Siu-lung, 1948 a 2026. Para muchos fans de las generaciones más jóvenes, siempre será recordado como el inolvidable Beast de la película Kung Fu Hustle, pero su influencia en el cine va mucho más allá. Durante las décadas de 1970 y 1980, fue reconocido como uno de los 4 pequeños dragones del cine de Hong Kong, a la altura de leyendas como Bruce Lee y Jackie Chan. Excéntrico, que lleva chancletas, bestia, en el Kung Fu Hustle de Stephen Chow, su legado va mucho más profundo que ese icónico papel de villano. Hurra, en la década de 1970 y 80, Bruce fue considerado uno de los 4 pequeños dragones del cine de Hong Kong, junto a leyendas como Bruce Lee y Jackie Chan. Descanse tranquilo, maestro. Bruce Leung Siu-lung, 1948 a 2026. Conocido por sus hazañas legendarias en el reino inferior de Kung Fu Hustle, su maestría en el reino medio de Whirlwind Smith y sus proezas en el reino superior de Ip Man, caminó por el sendero de un verdadero inmortal. A través del plano mortal, sus puños golpeaban con la precisión del trueno celestial, y su presencia inspiró a discípulos de artes marciales por todas partes. Desde duelos mortales hasta roles inolvidables en películas como The Invincible Eight, The Dragon Life Again, The Grandmaster, y un sinfín de otros reinos, su cultivo no fue solo en cuerpo, sino en espíritu, dejando atrás enseñanzas y técnicas que resonarán a través de las generaciones. Honremos al gran inmortal hoy. Que su alma encuentre paz, que su legado perdure, y que continúe su viaje en el nirvana, cuidando a todos los que siguen sus pasos. Bruce Leung Siu-lung. La vida, el kung fu y el legado de una leyenda del cine. Bruce Leung Siu-lung fue mucho más que un actor de artes marciales. Fue una figura emblemática cuyas huellas en la historia del cine se extienden por más de 5 décadas, conectando épocas doradas del cine de Kung Fu con generaciones modernas que lo redescubrieron gracias a papeles posteriores.
Nacido con el nombre de Leung Choi-sang en Hong Kong el 28 de abril de 1948, este hombre se transformó con los años en una de las voces y presencias más respetadas de las películas de artes marciales de Asia y el mundo entero. Creció como el mayor de 12 hermanos en una familia donde la tradición marcial no era solo una disciplina de combate, sino un modo de vida. Su formación comenzó en el seno familiar, aprendiendo artes marciales de la mano de su padre, y también a través de la tradición del ópera cantonesa, donde se integraban movimientos corporales complejos que combinaban actuación y combate. Esta base no solo le dio fuerza física, sino también una comprensión profunda de cómo contar una historia con cada gesto, cada salto y cada golpe. Desde muy joven, Bruce ya mostraba un carácter ferozmente independiente y una pasión por proteger a su familia y a quienes le rodeaban. Cuando tenía apenas 15 años, actuó como Boy Scout de peleas callejeras, enfrentándose a pandillas y logrando defenderse con habilidades nacidas tanto del entrenamiento formal como de la necesidad de supervivencia. Esa combinación de disciplina y situación real reforzó sus habilidades y lo preparó para lo que vendría después. Su entrada al cine fue gradual. A los 20 años recibió sus primeras oportunidades apareciendo en papeles menores y como especialista en escenas de pelea. Fue en la primera mitad de los años 70 cuando su nombre comenzó a sonar con fuerza entre los aficionados del cine de artes marciales, especialmente durante el auge del llamado subgénero de Bruceploitation, películas que surgieron tras la muerte del legendario Bruce Lee y que buscaban mantener vivo el espíritu de su estilo, muchas veces con imitadores o artistas inspirados por su legado. Aunque inicialmente se resistió a aprovechar la fama asociada al nombre de Bruce Lee, Leung eventualmente aceptó aparecer bajo nombres como Bruce Leung, Bruce Liang o variantes similares, que lo vincularan con esa era del cine de acción. Sin embargo, a diferencia de otros intérpretes que solo imitaban, Leung aportó algo genuino, un estilo propio, que mezclaba la fuerza poderosa del karate Goju Ryu con fluidez, acrobacias y humor ligero que lo distinguieron de estilos más monolíticos. Durante los años 70 y 80, Bruce Leung fue protagonista de un gran número de filmes de Kung Fu, muchos de ellos hoy considerados clásicos del género. Películas como The Invincible Eight, Kung Fu The Invisible Fist, Black Belt Karate, My Kung Fu 12 Kicks, Ten Tigers of Shaolin y The Fists, The Kicks and the Evil mostraban no solo su destreza física, sino también la enorme variedad de papeles que podía interpretar, desde héroes patrióticos hasta personajes complejos atrapados en conflictos personales y sociales. Entre estos trabajos, The Dragon Lives Again se volvió particularmente singular. En este filme de 1977, Bruce interpreta a la versión espiritual de Bruce Lee enfrentándose en el más allá con una amplia gama de figuras legendarias de la cultura pop, un proyecto que ejemplifica la mezcla de reverencia, humor y audacia que caracterizó a esa era del cine hongkonés. El ascenso de Bruce Leung no fue un camino sin obstáculos. A mediados de los 80, tras consolidar su carrera en Hong Kong, aceptó participar en producciones televisivas en China continental. Esta decisión, aunque artística, tuvo consecuencias profesionales. La industria del cine en Taiwán reaccionó negativamente, lo que llevó a que fuera temporalmente vetado y retirado de la pantalla durante años. Sin embargo, Leung no dejó que esa pausa definiera su carrera. Durante los siguientes años, se dedicó a negocios y otras actividades lejos de las cámaras, acumulando experiencias, reflexionando sobre su carrera y fortaleciendo su perspectiva sobre el arte marcial más allá del cine. Era un hombre de disciplina profunda, formado no solo en combate físico, sino en paciencia, resiliencia y adaptación. La historia de Leung dio un giro espectacular en 2004 cuando Stephen Chow, uno de los directores y actores más creativos del cine asiático moderno, lo eligió para interpretar al principal antagonista en Kung Fu Hustle. En esta película, Leung encarnó a La Bestia, un personaje feroz, carismático y memorable que combinaba poder bruto con reflejos sorprendentes. Este papel no solo lo presentó a una nueva generación de espectadores, sino que demostró que su fuerza artística seguía intacta, capaz de mezclarse con una narrativa cómica, estilizada y ampliamente popular en todo el mundo. Desde entonces, Leung Siu-lung se hizo presente en numerosas producciones, tanto en cine como televisión, en ocasiones también actuando en roles que reflejaban su sabiduría marcial y su veteranía. Películas como Kung Fu Hustle se convirtieron en clásicos modernos,
y su personaje, la Bestia, en una referencia instantánea para los amantes del género. Más allá de su carrera actoral, la vida personal de Bruce también estuvo marcada por decisiones profundas y relaciones que influenciaron su camino. En 1975 se casó con la cantante hongkonesa Irene Ryder, con quien tuvo una hija. Sin embargo, el ritmo intenso de su carrera y sus viajes frecuentes llevaron a que su relación enfrentara desafíos importantes, finalmente separándose en la década de 1980. Posteriormente, en 1995, se volvió a casar con Song Xiang, con quien tuvo otros 2 hijos. Esta familia representó con acento agudo para él un ancla emocional y una fuente de sentido fuera del foco mediático. La carrera de Leung fue rica no solo por su presencia física o sus habilidades marciales, sino porque supo moverse entre épocas, estilos y generaciones. Su trabajo como actor y coreógrafo de acción incluyó encuentros con artistas legendarios como Gene Kelly y colaboraciones en producciones que fusionaron la estética tradicional hongkonesa con elementos más contemporáneos. Su legado va más allá de una lista de filmes. Es la historia de un luchador nato, de alguien que perseveró cuando el sistema lo dejó de lado, de un artista que entendió que el combate más grande no siempre está en pantalla, sino dentro de uno mismo. Cada salto, cada golpe y cada escena reflejaban años de práctica, dolor, disciplina y amor por el arte que eligió desde niño. El 14 de enero de 2026, Bruce Leung Xiulung falleció a los 77 años en Shenzhen, China, tras una afección médica que le provocó un edema cerebral agudo, poniendo fin a una vida extensa y significativa, celebrada con homenajes por colegas y admiradores en Asia y en el mundo. La noticia de su fallecimiento provocó reacciones en toda la comunidad del cine marcial, con tributos que destacaron su papel como uno de los grandes de la llamada Era de los 4 Dragones del cine de Hong Kong, junto a nombres como Bruce Lee y Jackie Chan, figuras que marcaron generaciones y redefinieron lo que significa la acción cinematográfica global. Hoy su legado vive no solo en las películas que protagonizó o en los personajes que interpretó, sino en las generaciones de artistas, luchadores y aficionados que vieron en él una conexión genuina entre la tradición marcial de Asia y el espectáculo moderno. Su impacto es palpable cada vez que se revisitan esas escenas clásicas, cuando se recuerda una actuación visceral o cuando se replica una técnica en escuelas de artes marciales alrededor del mundo. Bruce Leung Xiulung fue, en definitiva, una leyenda de la pantalla, un maestro del movimiento y un puente entre épocas, un hombre cuya vida y obra seguirán inspirando a quienes aman el cine, el kung fu y la dedicación sin concesiones a un arte que es tan físico como espiritual. Bruce Leung Xiulung. Detalles poco contados, influencia real y legado cultural. Más allá de las películas y de los personajes que quedaron inmortalizados en pantalla, Bruce Leung Xiulung tuvo una relación muy profunda con la filosofía de las artes marciales. Para él, el kung fu no era únicamente una herramienta para el cine ni una forma de entretenimiento. Era una disciplina de vida, una manera de ordenar el pensamiento, el cuerpo y la conducta diaria. Durante los años en que estuvo alejado de la industria cinematográfica, Bruce dedicó gran parte de su tiempo a estudiar textos clásicos de filosofía oriental, especialmente aquellos relacionados con el budismo Chan y el taoísmo. Estas corrientes influyeron directamente en su manera de entender la fuerza, el control emocional y la humildad. Él mismo llegó a expresar en entrevistas que la verdadera victoria no estaba en vencer a otro, sino en dominar el ego propio. En ese periodo de introspección, Bruce también fue mentor informal de jóvenes practicantes de artes marciales. No abrió academias comerciales ni buscó reconocimiento como maestro público, pero sí compartió conocimientos con pequeños círculos privados, especialmente en el sur de China. Para muchos de ellos, Leung no era una estrella, sino un referente silencioso, alguien que enseñaba con el ejemplo más que con discursos. Otro aspecto poco conocido de su vida fue su relación con la música tradicional china. Aunque no se dedicó profesionalmente a ella, Bruce tenía conocimientos de instrumentos clásicos y consideraba que el ritmo musical era clave para el combate escénico. Esta sensibilidad musical influyó en su manera de coreografiar peleas, buscando que cada movimiento tuviera cadencia y coherencia visual, algo que muchos directores valoraban enormemente. En el ámbito cinematográfico, Bruce Leung fue también una figura respetada por técnicos y coordinadores de acción. Era conocido por su ética de trabajo estricta, su puntualidad y su rechazo a improvisaciones irresponsables.
Defendía la seguridad en el set y, en varias ocasiones, se negó a realizar escenas que consideraba innecesariamente riesgosas si no aportaban valor narrativo. Cuando regresó al cine en el siglo XXI, no buscó protagonismo constante. Seleccionaba proyectos con cuidado, priorizando papeles que aportaran peso simbólico o narrativo. Su figura pasó de ser la del héroe físico a la del antagonista filosófico, personajes que representaban fuerza contenida, experiencia acumulada y autoridad silenciosa. Su impacto también se sintió fuera de Asia. En convenciones internacionales de cine y artes marciales, Bruce Leung fue reconocido como una figura clave del cine clásico hongkonés. Aunque nunca fue una celebridad mediática en Occidente, su influencia se filtró en directores, coreógrafos y actores que estudiaron su trabajo como referencia de autenticidad marcial. Tras su fallecimiento, numerosas escuelas de artes marciales en Hong Kong, China continental y el sudeste asiático realizaron homenajes privados. No se trató de eventos masivos ni mediáticos, sino de actos simbólicos, minutos de silencio, exhibiciones técnicas y ceremonias tradicionales que honraban su contribución al Kung Fu como herencia cultural. También se revalorizó su filmografía menos conocida. Películas que durante décadas habían sido consideradas menores comenzaron a ser revisadas por críticos y académicos del cine asiático, destacando la coherencia física, la expresividad corporal y el compromiso artístico de Bruce Leung incluso en producciones de bajo presupuesto. Hoy, su nombre es citado con respeto en estudios sobre la evolución del cine de artes marciales, especialmente como figura de transición entre la era clásica y el cine moderno estilizado. No fue el más famoso, ni el más mediático, pero sí uno de los más consistentes, auténticos y fieles a su identidad. Bruce Leung Xiulung dejó algo que no se mide en premios ni cifras, dejó un ejemplo. El ejemplo de un artista que supo esperar, resistir, adaptarse y regresar sin perder su esencia. Un hombre que entendió que el verdadero legado no es la fama inmediata, sino la huella que permanece cuando el ruido se apaga. Su historia continúa viva cada vez que alguien descubre una de sus películas, imita uno de sus movimientos o comprende que el Kung Fu, como la vida, se trata de equilibrio, respeto y perseverancia. Y así llegamos al final de este documental completo dedicado a Bruce Leung Xiulung, la vida de una leyenda del cine de artes marciales que iluminó pantallas por más de 5 décadas, que conectó épocas de oro del Kung Fu con audiencias modernas y que dejó un legado que nadie podrá olvidar. Si este vídeo te ayudó a conocer más sobre su vida, su disciplina y su impacto, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita para no perderte nuestros próximos documentales y biografías de grandes figuras del cine y la cultura pop. Déjanos tu comentario. ¿Cuál de sus películas te marcó más? ¿Qué escena recuerdas con más fuerza? Tu apoyo nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Gracias por ver este documental hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Si te unes como miembro, cualquier nivel podrás ver vídeos exclusivos primero que todos y vídeos que está crudo sin terminar los fallos que tapamos. Tenemos sticker y super gracias y colabora y serás como el administrador del canal parte atrás.